tiene que ver con el autocultivo del cannabis. Recordemos que ya hay una ley que se sancionó en el 2007 que hablaba sobre el uso medicinal del cannabis, que autorizaba, por ejemplo, a las universidades, a su investigación, al país también, a poner el ojo en estos temas. Y a través de un decreto del presidente, ahora también se autoriza la legalización, digamos, está legalizada, se autoriza el autocultivo, pero también que uno pueda comprar en las farmacias estos aceites, porque hasta ahora estaba permitido solamente la importación, por ejemplo, de los aceites de cannabis, lo que dejaba a muchas familias sin la posibilidad de contar con este recurso. Para meternos en este tema, le vamos a dar pie a la doctora Ana García Nicora, quien es presidenta de CAMEDA. Hola doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la convocatoria. Estábamos recién introduciendo el tema, hablando de este nuevo decreto que vino a reglamentar una cuestión que entiendo que desde 2017 había generado muchas críticas de las organizaciones, que tenía que ver justamente con esta cuestión, la posibilidad de las familias, de las organizaciones de tener el autocultivo, entre otros temas. Sí, en realidad desde el punto de vista medicinal, el objetivo es un producto de calidad y seguro. Ante un estado ausente, la sociedad construyó con la herramienta que tenía, que era el autocultivo o el cultivo por un familiar o el cultivo por parte de un canabicultor. Entonces, pero esto... cuando uno está hablando de salud, hacia donde tenemos que ir son a productos de calidad y seguro y que estén preparados bajo normas vigentes que ya están establecidas. Entonces, teníamos una reglamentación parcial del 21 de septiembre del año 2017 y esta nueva reglamentación viene a dejar sin efecto aquella que estaba parcialmente reglamentada en realidad, porque había 6 artículos y 11 incisos que no estaban reglamentados. ¿Qué es lo que propone esta nueva reglamentación? Sí. No, continúe, por favor, disculpe. ¿Qué es lo que propone esta nueva reglamentación? El cultivo para sí, el cultivo por parte de un familiar y el cultivo en red, pero todo aquel que realice esto de esta manera deberá registrarse como usuario con receta médica. No se dice cómo va a ser esto, cómo se va a implementar, pero sí se sabe que la receta médica debe estar. Por lo cual a todo el mundo del área asistencial también debe tener un algoritmo, un protocolo de cómo esto se va a realizar. Por otro lado, no solo la reglamentación no es solo eso, la reglamentación también hubo mucho trabajo por parte del RACME, que es la Red Argentina de Investigadores en Cannabis Medicinal, quienes se dedican a investigación básica. También y una de lo que se ha propuesto en esta reglamentación es que los investigadores básicos no tengan la exigencia de tener que aprobar sus proyectos por parte de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, sino que se rigen bajo la reglamentación de universidades. Entonces, este es un cambio sumamente importante que acotaría todo el tema burocrático que muchas veces todas estas cuestiones impone. Y por otro lado, otra de los marcos por ahí, de los puntos sumamente interesantes es que, si bien no lo dice específicamente, pero que la indicación se respetará la indicación médica de acuerdo a síntomas y en diferentes patologías. Hoy sabemos que hay evidencia sustancial en la espasticidad, en la esclerosis múltiple, en el dolor crónico, en las náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia, en la anorexia HIV y en epilepsia refractaria, y va habiendo evidencia en otras patologías. Si bien en muchas todavía la evidencia es moderada o baja, pero tiene que ver con la falta de determinados ensayos clínicos, que es como nos regimos en la comunidad para poder avanzar en lo que son ajustes de tratamiento. Pero de cualquier manera, los gobiernos, esto es importante porque los gobiernos deben ponerse al frente de nuevas herramientas terapéuticas para tratar enfermedades, justamente porque hay pacientes que no tienen respuesta a los tratamientos conocidos. Pero siempre tenemos que apuntar más, y el cannabis, cuando se trata de salud, no es diferente a cualquier otra droga que se utiliza en medicina,
a productos de calidad, a productos seguros, y para eso en esta nueva reglamentación, como bien dijiste, se habla de la dispensa en farmacias, especialidades medicinales y formulaciones farmacéuticas que se elaboran mediante diferentes técnicas y diferentes resoluciones de acuerdo a condiciones vigentes, ¿no? Doctora, bueno, recordamos también a la gente que CAMEDA es Cannabis Medicinal Argentina, una asociación civil formada por familias, por pacientes, por usuarios, que venían justamente también organizados y pidiendo esta cuestión que es tan importante que se reglamentó en estos días. Lo que le quería preguntar entonces, la ley 27350, que es la ley de uso medicinal de cannabis, ¿qué función tenía hasta ahora? En realidad la ley no es una ley de uso medicinal, es una ley de investigación médica y científica. Actualmente, y era lo que nosotros planteábamos, previo a la ley, la única autorización y por uso compasivo por ANMAT era para pacientes con epilepsia refractaria, y al día de hoy sigue siendo igual. Entonces necesitábamos modificar esto para aquellos pacientes específicamente con dolor crónico y con otras patologías neurodegenerativas sin respuesta. La verdad que se avanzó, en lo que más se avanzó fue que si nosotros partimos del año 2016, 2017, donde ninguna provincia había dado marco regulatorio ni adherido a la ley nacional, al día de hoy solamente y justamente donde están ustedes, la provincia de Córdoba y la provincia de Formosa son las únicas que no tienen marcos regulatorios, que no han adherido a la ley nacional tampoco. Ayer el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por unanimidad ya votó una ley en el gobierno de la ciudad. Y hemos trabajado bastante en Córdoba para que se pueda llevar adelante con investigadores, y esto aún no se ha dado. Entonces esperamos que esto sea posible justamente por todos los habitantes de Córdoba, para que puedan acceder al tratamiento y a un tratamiento acompañado por el sistema de salud. En el caso entonces, bueno, justamente haciendo esta excepción en Córdoba, pero en el caso de aquellas familias que venían utilizando el aceite de cannabis, que se lo hacía a un conocido, a alguna organización, sí, ¿cómo van a proceder a partir de esta nueva reglamentación? Digo, ¿podrían ir a la farmacia a comprarlo, por ejemplo, fácilmente con la receta? Sí, lo que pasa es que hoy en día el ANMAT, el único producto que ha sacado una nota fue el 29 de septiembre, un producto de elaboración nacional, de producción nacional, que todavía no está disponible el primer lote, y es un producto a base de CBD. La planta de cannabis tiene alrededor de 500 componentes, de los cuales 144 son fitocannabinoides, que son los que vienen a acoplar al sistema endocannabinoide que está en nuestro organismo, descubierto a fines de la década del 80, y de todos estos 144, los más conocidos son el THC y el CBD, pero hay una gran cantidad de compuestos sobre los cuales se está investigando. Se sabe que el THC también tiene un efecto farmacológico, pero todo esto la verdad que es un campo sumamente interesante, y lo que se espera es que se pueda avanzar más allá de productos con CBD, productos con otros de estos compuestos químicos para ayudar en diferentes patologías. ¿Usted, doctor, nos podría explicar qué son y cómo funcionan estos cannabinoides que usted recién hablaba? Sí. El doctor Rafael Meyulán, a principios de la década del 60, comienza a aislar algunos de los componentes de la planta de cannabis. Y al mismo tiempo, a fines de la década del 80, se identifica en nuestro organismo lo que se llama un sistema endocannabinoide. Sistema quiere decir que está en todo el cuerpo nuestro y que contiene receptores CB1 y CB2 que se identificaron en ese momento, y que nosotros fabricamos nuestros propios cannabinoides, que se llaman endocannabinoides porque son nuestros, son de adentro, y les pusieron los nombres de anandamida y 2-AG. En este acople que producen como un sistema llave-cerradura es cuando cumplen su acción. Bueno, el cannabinoide que tiene la planta, que se llama fitocannabinoide, lo que viene es acoplar este sistema llave-cerradura y de esta manera ejercer su acción biológica en el organismo. Esto es muy reciente, tiene 30 años, no tiene mucho más.
Entonces, la verdad que la cantidad de producción científica desde el año 2000 a la fecha ha tenido un crecimiento exponencial y los mayores referentes en el mundo que vienen investigando de hace 40, 50 años estiman otros 40, 50, 60 años más de investigaciones todavía por todo lo que continuamente se produce en ciencia. Ya hoy se sabe que hay alrededor, se habían identificado la anandamida y 2-AG como productores endocannabinoides. Hoy ya se reconocen 10 compuestos químicos que también podrían ser endocannabinoides, se reconocen mayor cantidad de receptores y se van identificando dentro de la planta y los componentes de la planta mayores acciones biológicas de múltiples cannabinoides, CBN, CBG, y cada uno, estos como reaccionan ante cuando uno los expone a reacciones físico-químicas van cambiando y esto también ejerce una acción diferente. Por eso el campo en investigación a nivel mundial es amplísimo. Claro. Y en Argentina con esto se puede abrir un campo sumamente interesante para que Argentina pueda producir conocimiento al mundo. Doctora, por último y brevemente, ¿qué implica entonces para los y las cordobeses que la provincia no haya adherido a esta ley? ¿Van a seguir consumiendo el aceite sin cumplir con estos estándares médicos necesarios? La Confederación de Farmacias de Argentina está dentro de, o sea, está representada en todo el país y el acceso por parte de las farmacias y presentando documentación para las patologías habilitadas no debería haber inconvenientes. Sí es necesario que la provincia adhiera a la ley nacional. Y bueno, eso es un compromiso de todos los ciudadanos para que Córdoba definitivamente adhiera a la ley nacional y puedan tener acceso a tratamientos seguros, a estar acompañados por el médico, a productos seguros, como decimos, de calidad, donde pueda ser demostrada su eficacia. Esto es sumamente importante. Estamos hablando de cannabis y, como decía recién, tiene el rigor de cualquier otra droga que se utiliza cuando estamos tratando enfermedades. Entonces, que tenga el uso milenario, que tenga múltiples usos, no quiere decir que la tengamos que tratar banalmente, o como a veces nos escriben que piensan que es inocua, porque como se fuma, se puede consumir. Bueno, esto no es así, estamos hablando de medicina. El cannabis presenta interacciones medicamentosas, cada vez se conocen mayor cantidad de interacciones. Esto quiere decir que puede estar inhibiendo otras sustancias o puede estar induciendo otras sustancias, y esto significa que tal vez en un paciente multimedicado la dosis que yo pueda dar de una droga la pueda estar aumentando porque compiten en la metabolización. Entonces esto es sumamente importante. Perfecto. Estamos hablando de salud y ahí es donde tenemos que cuidarnos. Doctora Ana García Nicora, muchísimas gracias por toda esta explicación y por el contacto con Puntal AM. Muy amable y un gran saludo desde aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión responsable. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, acá vamos a hablar entonces de esta nueva reglamentación sobre el autocultivo y el uso medicinal de cannabis.